Función y objetivo de la ciencia. Existen muchos sistemas de pensamiento, muchas formas de organizar la realidad. Por ejemplo, la filosofía, el arte y evidentemente la ciencia. ¿Qué es la ciencia entonces? O más bien, ¿cuál es la función de la ciencia? Una de las funciones más importantes de la ciencia es la generación del conocimiento, la predictibilidad, la solución de problemas. Estas son conocidos como los aspectos sociales de la ciencia, las condiciones que se piensa que la ciencia debe cubrir. Pero aparte de esto, diferentes teóricos han propuesto otras nociones. Por ejemplo, para Laudan, la función de la ciencia es justamente la de proponer teorías confiables. Esto es una propuesta al respecto de la realidad que pueda justamente resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Kuhn establece que una de las funciones de la ciencia normal será justamente la de resolver rompecabezas. Pero para esto primero tenemos que saber qué es la ciencia normal. La ciencia normal es cuando una comunidad científica ha desarrollado una forma ejemplar de resolver problemas. Y esa forma ejemplar de resolver problemas también le da sentido a la comunidad científica. Es decir, hay una relación entre esta forma de hacer ciencia y una comunidad científica en específico. Pero para eso, para lograr esta forma ejemplar, esta comunidad científica debe de compartir al menos uno de los siguientes tres aspectos. Número 1. Posición ontológica. Esto es una forma de proponer la realidad y la relación del objeto de estudio con la realidad. Número 2. Aspectos teóricos metodológicos. Es decir, ¿qué es lo que proponen teóricamente de los aspectos de la realidad y cómo resolver técnicamente estas propuestas teóricas? Número 3. Aspectos empíricos, técnicos empíricos, es decir, cómo obtienen los datos de la realidad por medio de observación, experimentación, observación y experimentación. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho en otro video, las teorías científicas deben de ser validadas por los aspectos empíricos, es decir, por la realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Kuhn con esto de la ciencia normal? Bueno, para Kuhn hay dos momentos muy específicos en la ciencia. Uno de estos momentos será el de ciencia normal, que ya hemos explicado, que es cuando los científicos comparten en una forma ejemplar de resolver problemas. Y a esta forma ejemplar es a lo que se le llama paradigma. Cuando los científicos trabajan dentro de la ciencia normal, una de las cosas que casi no pasa es que existe innovación. ¿Por qué? Porque los científicos tienen una teoría específica que utilizan una forma metodológica específica y obtienen sus datos empíricos de una forma específica. Muchas veces la teoría deja los problemas de cómo debe de resolverse metodológicamente y cómo debe de captarse la información empírica de manera adecuada. Muchas veces es al revés, empiezan a existir datos empíricos que no empiezan a generar otra palabra importante para Kuhn, anomalía en el aspecto teórico. Es decir, hay datos observables mediante la metodología que fue desarrollada para una teoría específica que justamente provoca que existan datos que no concuerdan con la teoría. Para que una anomalía sea cierta, una de las primeras cosas que tiene que pasar es que exista una validación interna en el proceso científico. Es decir, los científicos, para considerar que se está haciendo un adecuado trabajo científico, deben de tener un proceso de autovalidación, de validación interna, donde pares, es decir, otros científicos que pertenecen a la misma comunidad y que manejan el mismo sentido empírico, la misma forma de construcción de objetos y la misma forma de desarrollar teoría,
revisan la información obtenida por alguien, tratan de replicar sus resultados o simplemente revisan que los aparatos teórico-metodológicos prácticos, ¿no?, estén desarrollados y llevados a cabo de manera adecuada. Esta validación interna ayuda para que la ciencia tenga este sentido autogestivo, ¿no?, de que la información que provee sea verdadera, o al menos, más que verdadera, tenga una correlación con el aparato teórico-metodológico utilizado. Es decir, que dentro del mismo paradigma haya un desarrollo correcto, tanto técnico como metodológico y teórico. En la ciencia normal, el científico no se dedica a investigar cosas nuevas, se dedica justamente a terminar de armar estos rompecabezas creados tanto por la cuestión teórica como por la cuestión metodológica y por los datos que arroja este proceso. Cuando las anomalías empiezan a crecer y no pueden ser resueltas por una adecuación menor tanto en los aspectos teóricos como en los aspectos metodológicos, entonces se dice que el paradigma entra en crisis. Y de esta crisis vendrá necesariamente la reformulación o del aspecto teórico o del aspecto metodológico en un sentido mayor. Y esto podría generar una revolución científica, un cambio paradigmático. Por otro lado tenemos a Laudan. Laudan nos dice que no existe una teoría central única dentro de ninguna disciplina científica. Dice que incluso en la física, donde es más probable que esto pudiera pasar, ni siquiera ahí existe una sola teoría que rija absolutamente todo el trabajo científico de esta comunidad científica. Es decir, que hay varias teorías que están compitiendo unas con otras por tratar justamente de tener prevalencia dentro de determinado ámbito científico. Una forma de evaluar estas teorías es justamente midiendo la cantidad de problemas que pueden resolver. Dice Laudan que entre una mayor cantidad de problemas resueltos, entonces estas teorías serán más progresivas. Y entre menos capacidad de resolver problemas tenga, entonces serán teorías menos progresivas. Una comunidad científica decide cuál es el tipo de teoría que puede validar de mejor forma la información que están obteniendo mediante sus procesos en ciencia normal, y de esa forma mover el centro de una comunidad científica de una teoría anterior o menos progresiva a una teoría más progresiva. Es justamente por este problema de que las comunidades científicas generan los paradigmas, o, como lo diría Laudan, generan una especie de conciencia de las teorías, es decir, un conocimiento común de la realidad y una forma común de la realidad, que hace que una cantidad impresionante de información esté involucrada dentro de los procesos científicos. Y esta información evidentemente es de carácter cultural, es de carácter histórico, y modifica de muchas formas la perspectiva de los científicos. Entonces, para Laudan, una tradición de investigación es una serie de teorías específicas en continua revisión y reconstrucción. Como ya hemos visto, algunas de estas teorías pueden ser mutuamente inconsistentes. Es un conjunto de presupuestos ontológicos acerca de los objetos, estructuras y procesos que constituyen el dominio de estudio de una disciplina. Y es un conjunto de criterios epistemológicos y metodológicos que guían la investigación y estipulan cómo debe someterse a prueba y evaluarse las teorías específicas dentro de la tradición. Una última reflexión de Sergio Martínez. Esta cita. Decir, como dice Laudan, que el fin de la ciencia es la búsqueda de teorías confiables no puede ser más que la expresión de una convicción que en última instancia no parece tener otra base que el supuesto de la teoría estándar acerca de la posibilidad de hacer coherentes toda esa complejidad de fines que de hecho guía el trabajo científico y comunidades concretas, y formular esa coherencia de una forma simple y elegante. Les dejo esta cita solamente como reflexión para entrar en el siguiente punto
que es el de la antropología.